¿Qué tal? Y bienvenidos a su canal Reflexión y Pensamientos WM. Existe una curiosa similitud en los que creen en Dios y los que afirman que no existe. El detalle de los que creen en Dios es que utilizan la frase Dios existe, y esta afirmación determina en su contenido una certeza absoluta basada en la fe. Pero también los que utilizan la ciencia con la afirmación Dios no existe, basado en el conocimiento científico, es curioso que es otra manera de fe, puesto que los alcances científicos que tenemos no responden del todo de lo que nos rodea. Y si no lo hace, ¿cómo puede generar un testimonio basado en la ciencia, que sea tajante, firme, sobre la imposibilidad de la existencia de Dios? A continuación, las 18 preguntas que revelan la falacia de la ciencia como certeza para negar la existencia de Dios. Número 1. ¿Cuál fue el origen del todo? Nunca sabremos las causas que originaron el universo. Las posturas son variadas, ya sea por fluctuaciones dimensionales, el resultado de un efecto bidimensional producto del acumulado informativo del horizonte de un hoyo negro o su explosión, y demás teorías que de una u otra forma no se llega a tener certeza de cómo fue el inicio. Y al desconocer el origen abre cualquier posibilidad. Por lo tanto, cualquier afirmación de cómo fue la creación del universo será un acto de fe, tanto de los que no creen en Dios como de los que sí creen. Pues si no hay comprobación que refute o afirme de manera tajante el dicho sobre la existencia de Dios, cabe cualquier posibilidad. Y si cabe cualquier posibilidad, en ese espacio puede entrar la afirmación que Dios es el creador del todo. Número 2. ¿Cuánto mide el universo? La magnitud del universo se nos escapa a nosotros, y más porque los datos apuntan a que se está expandiendo. Por lo tanto, no podemos dominar cuantitativamente el universo, y si es así, ¿cómo podemos afirmar las características más básicas si algo como la magnitud se nos son ajenas? Y como la luz que podemos ver solo lleva entre 14.000 o 13.000 millones de años de viaje, lo que ocurra después nos será prácticamente imposible conocer. Y si no conocemos el límite, no podremos tener certeza de lo completo. Por lo tanto, si no podemos saber los límites del universo, nadie puede poner los límites a la creencia de Dios, a través de la ciencia. Número 3. ¿Qué hay actualmente en el universo? Todo lo que vemos en el cielo nocturno es el pasado glorioso que algún día fue. Pero la realidad del universo, en cuanto al presente, nos es esquiva. No conocemos la realidad actual. De manera que lo que ocurre en este momento, simplemente no lo podemos comprobar. Pues nada viaja más rápido que la velocidad de la luz. Y si es así, la mayoría del universo es una ilusión de cómo fue lo que nos antecedió. Simplemente, cualquier afirmación en la física debería tener la expresión el universo fue así. Y nunca será a la inversa, es decir, el universo así es. Es como querer afirmar que se conoce bien a una persona de 55 años, observando solamente una foto que se tomó 50 años atrás. Y decir que la persona tiene alguna profesión o le gusta algún pasatiempo por el hecho de mirar esa foto cuando tenía 5 años. Y si algo tan elemental como el presente no podemos comprobar, ¿cómo podemos afirmar que se conoce el universo por completo? Porque la verdad solo se escribe en el presente. Lo demás es solo aire que fluye sin saber a dónde va. Número 4. ¿Cómo se originó la vida? La vida como tal es un misterio. No se sabe cómo científicamente se originó. Las teorías varían, desde la evolución química y celular, la panspermia o generación espontánea, entre otras. Cada una da ciertos avances,
pero nunca da la respuesta definitiva, ninguna concluyente. Por lo mismo, lo que sabemos de nuestro origen es simplemente una pálida muestra de la capacidad de nuestro ser por alcanzar la posibilidad de alcanzar el todo. Ciertamente hubo un origen, pero el proceso de inicio que originó todo nunca podrá ser comprobado en totalidad. Así que, ¿por qué negar la posibilidad de Dios como creador del todo? Pues si no tienes pruebas absolutas que sean claras y precisas de cómo se originó la vida, vale la pena dejar hablar a los que creen en Dios. Después de todo, a través de la ciencia, nunca alcanzaremos en esta vida la verdad absoluta de nuestro origen. Número 5. ¿Qué es la vida? Damos por sentado la vida, pero el misterio es cómo podemos definirla como tal. ¿Cómo es posible que la materia inerte adquiera movimientos, capacidad, inteligencia, instinto, voluntad? Es algo que simplemente no tiene explicación. Y hay algo más profundo que la ciencia no tiene respuesta. Ver un mineral, una planta, un animal o un ser humano nos plantea la fascinación en esa escala, puesto que hay espíritu y materia inerte, conviviendo vinculados unitivamente. Y resulta obvio la incapacidad de nuestra mente para entender algo tan simple como la vida, pues carece de explicación lógica que sea contundente. Pero no así de una manera espiritual, en la que el alma y el cuerpo unidos perfectamente adquiere, a través de esa visión, la dimensión correcta para poder adecuar la mente a una realidad que en sí es un misterio delante de nuestra razón. Y si la materia inerte que vemos tiene vida, ¿acaso no cabe la posibilidad de la existencia de vida perfecta más allá de la materia? Porque el polvo reconoce el suelo de donde salió, pero el espíritu mira más allá del horizonte de sucesos. Número 6. ¿Qué hay más allá del universo? Otro problema, pues nos encontramos encerrados en una burbuja oscura, muy lejos del horizonte final. Se afirman las más contradictorias hipótesis, desde que solo existe este universo, a la posibilidad de multiversos como burbujas de espuma en el mar. Pero será imposible comprobar los hechos. Asimismo, como el cuerpo humano se encuentra sujeto al ambiente del planeta Tierra, como la fuerza de la gravedad, el oxígeno, la presión atmosférica y otras, nuestro conocimiento y lógica se encuentran aprisionados en el universo. Podemos presionar algo la ciencia y la especulación científica, pero esto nos deja en un plano imposible de comprobar, puesto que aunque quisiéramos viajar más allá del universo, nos encontramos limitados por la distancia o por la cantidad de energía requerida para destruir la tela del universo, y así poder atravesarlo. Aparte, que la existencia de la civilización humana no llegará ni a un suspiro de la edad del universo. Nos encontramos completamente limitados para poder comprender qué hay más allá. Y no solamente en el plano material, físico, dimensional. Existe un plano más complicado, que va más allá de la materia, y esta es en el terreno espiritual. Es por eso que ante la imposibilidad de comprobación de lo exterior del universo, vale mejor la pena dirigir la comprobación de lo que conviene moralmente al interior de nuestro ser, y así poder vivir acorde a lo correcto que da la paz al corazón. Número 7. ¿Qué es la conciencia? Definir la conciencia nos plantea posibilidades infinitas que nos dejan varados ante la imposibilidad de entenderla, pues se le puede dar tintes absolutos con la fusión del fenómeno con el neómeno o viceversa, las teorías que la mente lo es todo, hasta la imposibilidad de definir el ser, pues como diría Jean-Paul Sartre, el ser es la nada, pues la conciencia es un ser vacío. Y se da un curioso fenómeno. Somos conscientes, pero no podemos definir aquello que nos hace pensar. Aparte que nuestra conciencia tiene hambre por salir de lo ya establecido. Y si no hay más mundo que este, ¿por qué estamos insatisfechos? ¿No será que las ganas de comprender y trascender son características que Dios dotó al ser humano para que lo buscara en sus deseos y así traspasar los límites?
ser conscientes nos ayuda a entender la realidad, pero la conciencia en sí misma es un misterio que plantea más preguntas que respuestas. Así que la posibilidad de colocar la conciencia y definirla de múltiples formas da pie a no entenderla, lo que abre la alternativa de cualquier probabilidad. Número 8. ¿Qué es el pensamiento? Definir el pensamiento es igual de complicado como definir el cerebro, pues si lo vemos en perspectiva, el cerebro es un pedazo de carne que recibe impulsos eléctricos, y si es así, ¿cómo podemos entender los frutos de ese mismo cerebro? Todo es un misterio. Pues los pensamientos no los podemos pesar, medir, pero sí podemos ver los alcances espirituales, físicos, cuando estos pensamientos los aplicamos al entorno. Pues las ideas nos ayudan o nos complican la existencia cuando éstas se adaptan o no se han adaptado correctamente a la realidad. Muchos materialistas lo confían todo al cerebro, pero la posibilidad de pensamiento más allá de la realidad define otros parámetros que no tienen explicación absoluta. Por lo tanto, si somos capaces de pensar, ¿qué impide que otros seres lo tengan? Y como siempre, la imposibilidad de la negación absoluta abre la posibilidad a cualquier aspecto posible. Y esto incluye que existe la posibilidad de la perfección de los seres, puesto que una planta es mayor que un mineral. Un animal es mayor que una planta. Y un ser humano es mayor que un animal. Y si seguimos avanzando, habrá la probabilidad de otros seres más perfectos que nosotros. Y si lo consideramos, esto incluye la posibilidad del pensamiento perfecto en un ser perfecto, que haya definido el todo con su sola voluntad, en este caso, Dios. Número 9. ¿Cómo será el fin del todo? Si no conocemos el principio, mucho menos el final. Y lo peor, cualquier postulado con respecto al final del todo está condenado al fracaso. Así que para poder dominar algo es necesario ser superior a él. Así pues, el universo está muy alejado de la realidad nuestra. Pero al final no importa cuándo será el fin del todo. Pues en el momento que esto suceda, nosotros acabaremos igual. Y no importa si partimos antes que el universo o con él. Así que lo mejor será vivir la vida y tratar de vivir correctamente. Porque a la hora de morir, ese sí que será el final. Pero esto plantea una pregunta. ¿Quieres que esta vida sea tu fin o quieres trascender a la muerte? En la fe que profeses se encontrará la respuesta. Número 10. ¿Por qué existimos? La ciencia está atada de manos ante esta postura. Pues puede ser por concepto biológico o por físico, pero la ciencia no puede definir el porqué de nuestra existencia. Porque a lo mucho, solo puede llegar a la conclusión que no existe un fin. Pues la definición del porqué se le escapa de las manos, cuando el ser que analiza tiene una libertad que no se puede calcular. Cuando algo tiende a múltiples posturas sin comprobación, se define por su defecto en un misterio, que no admite la posibilidad de una actitud racional absoluta, dando pie a la fe como medio para poder sostener la postura voluntaria. Lo mejor es decir que las definiciones de los misterios del universo y de nuestro ser se basan en creer, pues la racionalidad humana no tiene los medios absolutos para poder negar con certeza la existencia de Dios. No tenemos ni la remota posibilidad de conocer el todo. Y la imposibilidad del ser humano es el ingrediente necesario para poder desarrollar la fe. Y cualquier postulado sin comprobación absoluta, científicamente hablando, tiende a rellenar sus enunciados con creencias en las partes no comprobables de su apuesta. Por lo tanto, toda postura racional tiene tintes de creencia en cuanto a los postulados absolutos. Y eso define la limitación humana para poder negar categóricamente la existencia de Dios. La ciencia y la fe se complementan, pero jamás la ciencia podrá trascender la fe. Pues si eso pasa, la libertad humana quedará destruida. La fe es un límite que se tiene que contar como elemento necesario para delimitar o trascender las imposibilidades de los seres humanos. Cualquier postura que pretenda negar la existencia de Dios de una manera tajante y con seguridad, que quiera venir precedida por una comprobación científica,
está condenada al fracaso. Hasta aquí el fin de la primera parte de este video. Gracias por brindarme de tu valioso tiempo. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal, brindarme un me gusta y activar la campanita. Te invito a compartirlo, pues las reflexiones y pensamientos son como las aves, que necesitan migrar para así poder crecer y desarrollarse. Ten paciencia, ánimo y que Dios te bendiga.